que Dios es tan bueno con nosotros que, como decía, no tenemos palabras para agradecer lo que Dios es, ¿no? Porque a veces pensamos de que simplemente a Dios lo buscamos cuando lo necesitamos, cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos alguna enfermedad o cuando realmente necesitamos que Dios haga algo con nosotros. Pero muy pocas veces lo buscamos cuando realmente no necesitamos nada, ¿no? De lo que a veces pensamos que necesitamos. Solamente necesitamos su presencia. Y como ustedes sabrán, estamos a las vísperas de nuestro retiro espiritual. De la semana próxima vamos a entrar en ese retiro donde ya hemos vivido muchos cambios. Hemos vivido no solamente nosotros, sino también aquellas personas que vinieron por primera vez y que desde el momento que entraron hasta el momento que salieron, sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas, sus vidas ya no fueron las mismas porque comenzaron un proceso de transformación que solamente Dios lo puede hacer. Nosotros, por más que preparemos las mejores conferencias, por más que preparemos las mejores canciones, por más que hagamos lo que hagamos, si Dios no está con nosotros, nada podemos hacer. Y Dios es aquel que hace todo nuevo. Es aquel que cambia las cosas, es aquel que transforma, es aquel que sana, es aquel que provee, es aquel que hace todo nuevo para cada uno de nosotros. Por eso, la semana pasada hablamos acerca de soltar, de vaciar, de dejar atrás muchas cosas, de limpiarnos, de preparar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que realmente podamos ser llenos de la presencia de Dios. Me voy a poner los lentes porque si no, no veo. Entonces, esta es una única oportunidad. Creo que es una oportunidad realmente única para todos aquellos que hoy están en este lugar y también aquellos que van a participar de nuestro retiro, porque Dios va a hacer algo grande con nosotros. Dios va a seguir construyendo vidas nuevas, a pesar de los años que nosotros tengamos en el Evangelio. Y creo que todos aquellos que conformamos la familia de Manantial, vamos a tener realmente un cambio tan rotundo que solamente Dios lo va a hacer y solamente Dios lo puede hacer y solamente Dios quiere hacerlo, que eso es lo más importante. Y yo creo realmente de que cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. También creo que Dios nos llamó y nos dio esa oportunidad de no solamente conocerlo, de no solamente alcanzar salvación, que ya eso es bastante, es demasiado, ¿no? De alcanzar salvación, sino que Él nos diseñó primeramente como seres únicos, individuales, pero Él diseñó un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito único, un propósito que te pertenece a ti. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos propósitos de Dios para nosotros? Y déjame decirte de que la respuesta es que seamos instrumentos útiles en las manos del Señor. Ese es el propósito por el cual fuimos diseñados. Ese fue el propósito desde el momento de la creación. Cuando Dios pensó en el hombre, pensó también en su propósito. Y entonces, vuelvo a hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Estamos dispuestos nosotros, cada uno de nosotros, a utilizar esos propósitos por los cuales Dios te llamó? ¿Estás dispuesto a renunciar a un montón de situaciones con tal de cumplir el propósito por el cual te llamó? Y dice la palabra de Dios en el 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son
para usos honrosos y otros para usos viles. Acá la palabra de Dios nos está comparando a nosotros como vasos, pero nos vamos a enfocar directamente en aquellos vasos que son vasos de honra, vasos útiles para honra. Y quiero contarte que en los tiempos antiguos se acostumbraba a colocar en las entradas de las casas vasos con agua, llenos de agua fresca, la cual esos vasos estaban ahí preparados para las personas que venían de caminar por el desierto, de transitar por las ciudades, que venían agobiados por el calor extremo, pero cuando llegaban a la casa donde iban a visitar, siempre en la puerta encontraban un vaso con agua. Un vaso que saciaba su sed, un vaso que si no era utilizado para saciar su sed, también se utilizaba para limpiar sus pies. Porque imagínense en esas tierras, donde son tierras muy áridas, generalmente andando en sandalias los pies se ensuciaban y se contaminaban con esa tierra, y cuando entraban en una casa se tenían que limpiar esos pies. No solamente saciaba la sed, sino también que era una forma de honrar a las personas que los visitaban. Era una forma de honrar a las personas que venían de visita y saciaban su sed y también limpiaban sus pies. Todos los días se hacía ese trabajo. Se llenaba esos vasos de agua fresca y limpia y se colocaban a la entrada para que cualquier persona, no solamente también los visitantes, sino aquellas personas que necesitaban saciar su sed, se acercaban y tomaban de ese vaso. Y la Biblia nos compara a nosotros, sus hijos, como vasos útiles de honra. ¿Y saben cómo se llamaban esos vasos? Vasos de honra. Porque honraban a las personas, porque honraban también a Dios y porque hacían el propósito por el cual habían sido hechos. Cuando estudiamos esos vasos, una de las cualidades era que, como dijimos anteriormente, un vaso era algo que contiene algo, pero también su función no solamente es contener algo, sino también servir a alguien. Porque si no tuviera nada dentro, no sirve para nada. Y como dije, el hombre fue diseñado con una finalidad de ser útil, de servir, de un propósito eterno que Dios creó para nosotros, y es el servicio a los demás. Dice ahí en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para dar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fuimos diseñados para dar buenas obras. Fuimos diseñados para servir. Fuimos diseñados para ser vasos útiles en las manos del Señor. Ahora, como vimos, Dios primeramente para llenarnos de algo, nos tiene que limpiar y nos tiene que vaciar de algo. Si nosotros somos vasos, si nosotros nos consideramos, si Dios nos considera como vasos útiles, el proceso comienza en limpiarnos, comienza en vaciarnos, comienza en restaurarnos, para que luego comience el proceso de llenarnos. ¿Amén? Lo primero que hace es vaciarte, limpiarte, sanarte, prepararte, como hoy cantábamos, quemar todo aquello que ocupa el lugar de Dios, para luego comenzar a llenar y llenar de su presencia. ¿Cuántos quieren que hoy Dios siga llenando de su presencia sus corazones? ¿Cuántos anhelan realmente que Dios llene su corazón completamente y que quite todo aquello que impide que su presencia fluya? Dios siempre quiso llenar a su pueblo de su Espíritu Santo, siempre. Desde los tiempos antiguos
hasta el día de hoy. Desde la antigüedad hasta hoy, siempre el modelo del Señor fue llenar a su pueblo de su presencia. En todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las etapas de la vida del pueblo de Israel, hasta el día de hoy, siempre Dios quiso llenar con su presencia, con su Espíritu Santo. Y ahí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 17 al 19, cuando el apóstol Pedro comenzó a predicar, fue el primer mensaje que él predicó, y una de las frases que utilizó y que dijo fue una profecía que fue hecha en el libro de Joel, en el capítulo 2, y él decía: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto os digo que mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios en el cielo y señales en la tierra. Esa promesa, hermanos, aún sigue vigente hoy. Esa promesa aún está hoy para nosotros. Esa promesa que fue dicha en la antigüedad, hoy se está cumpliendo en cada uno de nosotros, porque Dios está derramando de su presencia sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre personas mayores, sobre personas que tal vez no tienen buen entendimiento, pero tienen un corazón donde realmente abren su corazón para que la presencia de Dios llene ese corazón. Dios desea, hermanos, que nos convirtamos en vasos de honra, agradables en todo. Él desea limpiarnos de la contaminación de este mundo. Que estemos dispuestos para toda buena obra, para poder manifestar su poder como vasos útiles en las manos del Señor. ¿Cuántos quieren estar dispuestos a no contaminarse? ¿Cuántos estarán dispuestos a partir de hoy a no contaminarse y a buscar su presencia constantemente? ¿Saben por qué? Porque en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, el texto que vimos la semana pasada, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y cuando estuve intentando buscar, ustedes saben que no soy bueno con la informática, no tengo esos dotes como tienen otros, pero estuve buscando algunas imágenes y veía esas imágenes de esos cacharros, ¿no? ¿Se acuerdan la prédica la semana pasada de los cacharros? Y buscaba no cacharros o no vasos de arcilla, sino vasos de oro. Y la verdad que los que encontré no me gustaron, por eso no preparé una placa para ponerla ahí. Pero me imaginaba que esos cacharros comenzaban a convertirse en vasos de oro, en vasos de honra, en vasos donde Dios quiere usarnos, quiere realmente manifestarse en nuestras vidas, y solamente Él pone excelencia en nosotros, pone su excelencia en nosotros. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué produce ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué podemos decir o qué podemos no solamente pensar, sino también atesorar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que produce cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Y déjeme decirle que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, una de las cosas que produce es gozo. Una de las cosas que produce es alegría, que produce contentamiento, produce en el corazón esos efectos que solamente Dios puede cambiar. Cuando estamos tristes, lo cambian en alegría. Cuando estamos angustiados,
lo cambian en gozo, en contentamiento, porque su presencia lo llena todo. Y no deja que algo que vaya contrario a la voluntad de Dios ocupe ese lugar. Dice en el Salmo 16, verso 11, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hay plenitud de gozo, porque Él lo llena todo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de su paz, de su humildad, de su mansedumbre. Él trae orden a nuestra vida. Él trae el control de nuestras emociones. Él trae dirección y claridad y nos marca el camino por donde debemos andar. Y ese camino es un camino donde tal vez otros no pueden andar. Porque a veces los caminos no son los mejores, pero Dios direcciona nuestra vida de tal manera que andemos por los caminos que Él quiere que andemos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él nos purifica, trae revelación de su palabra. Podemos leer la palabra de Dios y entender lo que estamos leyendo. Dios nos habla a través de su palabra y Él refleja su voluntad a través de la lectura que hacemos diariamente. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, despierta en nosotros la necesidad de orar por otros, la necesidad de orar por aquel que está pasando alguna necesidad, la necesidad de ver el dolor en otro y orar porque Él pone en nosotros ese motivo de oración. ¿No te ha pasado algunas veces que ha llegado a tu mente alguna persona y oraste por ella? Es el Espíritu Santo que te está revelando la necesidad de las personas y que hoy quiere utilizarte, quiere que seas realmente un vaso lleno de su presencia para que no solamente oremos, sino también que actuemos en consecuencia. El Espíritu Santo no puede habitar, hermanos, en un vaso que no se limpia. Ayer cuando estaba en la cocina vi ahí en la pileta un montón de vasos y un montón de cosas y dije, bueno, no sé qué me pasó, pero agarré el detergente, agarré la esponjita, algo que a mi esposa la pone muy contenta, porque no soy de hacer muchas de esas cosas. Pero lo vi como que estaba llena la pileta, llena de esas cosas sucias. Y comencé a lavar, a enjuagar todo. Pero me voy, cuando vuelvo veo un vaso que no estaba totalmente limpio. Miraba a través de la luz y miraba los vasos que estaban totalmente limpios. Y ese vaso en particular había algo ahí pegado que no salía. Y era que lo refregaba y no salía. Y a veces parece como que están limpios, pero siempre hay algo que está tan pegado que cuesta soltar y cuesta que salga. Yo quiero decirte que Dios te mira como un vaso. Y si realmente hay algo en tu corazón o en tu vida que está tan pegado, necesitamos que Él no solamente use ese detergente espiritual para limpiarnos, sino que utilice otros elementos para que eso que está bien pegado pueda quitarse y pueda salirse. Porque Él quiere usarte, Él quiere bendecirte, Él quiere llenarte con su presencia y no va a ocupar un lugar donde hay algo que lo sigue ocupando todavía. Amén. Sumergidos en su presencia. No solo una parte, sino todos. En el libro de los Hechos vemos muchas manifestaciones de aquellos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Vemos como el apóstol Pedro y Juan, caminando, guiados por el Espíritu, hacían milagros y maravillas. ¿Y cuántas veces nosotros dijimos en nuestro corazón, ¿cuándo vamos a vivir estas cosas?
¿Cuándo vamos a vivir lo que se vivía en aquel día y en aquellos tiempos? Solamente la obra del Espíritu Santo es la que hace que esas cosas sucedan. Solamente la obra del Espíritu Santo. No son los hombres, no son las personas, no es tu conocimiento, no es tu capacidad, no es tu talento. Es el Espíritu Santo que hace que las obras sucedan. Es la presencia de Dios en tu vida que a medida que vas caminando, Él te va mostrando dónde está trabajando en los corazones. Hay personas, hermanos, que fueron bautizadas, que tuvieron un toque del Espíritu, como el hablar en lenguas, y se quedaron ahí. Se conformaron, no siguieron buscando ser llenos del Espíritu, pero aquellos que viven una vida de búsqueda, una vida buscando cada día de su presencia, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos en el trabajo, buscando la guía de su presencia, son aquellos que van a permanecer hasta el fin. Solo aquellos que estén llenos de la presencia de Dios van a poder soportar las cosas que van a venir. Van a poder soportar los problemas que vienen a tu vida y que, si estás lleno de la presencia de Dios, te hacen ver a esos problemas como la nada, porque las cosas que Dios ha preparado para nosotros son más excelentes de las cosas que hoy podamos vivir en este tiempo. Es una vida, no es un momento. Muchos, tal vez, ante las primeras dificultades, bajan esos brazos, son derrotados, porque tal vez esperan venir a la iglesia el día domingo para, como comúnmente decimos, recargar nuestras pilas. Están esperando toda la semana que llegue el domingo para poder venir a la iglesia y decir, llegué a la iglesia, ahora sí, es como enchufarme y empezar a cargarme. No, hermanos, no es así. La iglesia es la culminación de todo lo que nosotros vivimos día a día durante toda la semana. Si oramos a la mañana, si leemos a la mañana, si le pedimos a Dios, si le predicamos a alguien, si ayudamos a alguien, si estamos pensando en las cosas que se necesitan en la iglesia, si hacemos la obra del ministerio por la cual Dios nos ha llamado, cuando llegues el domingo no vas a necesitar enchufarte, porque vos vas a comenzar a dar esa energía del Espíritu Santo que venís cada día, cada domingo, a entregar todo lo que viviste durante toda la semana. No es un momento, no es el domingo, no es el retiro, no es el campamento, no es nada, son todos los días estar en la presencia de Dios. Es todos los días buscar su presencia. Es todos los días anhelarle y decirle, Señor, ¿qué hago hoy? Como aquellos hombres que decían y se guiaban por lo que el Espíritu Santo les decía que hagan. Ellos se movían de acuerdo a lo que el Espíritu le daba para que hagan. Muchas veces caemos en derrotas y en errores porque nuestras decisiones son las que nosotros tomamos y no le dejamos al Espíritu de Dios que Él tome por nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Y a veces las cosas que nosotros pensamos que están bien, para Dios no están bien. Y Él, como conoce nuestro final, Él va a decir, esto te conviene y esto no te conviene. Para ser, hermanos, llenos del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es pedir con fe, creyendo que Él lo va a hacer. Lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Esperar con ansias a recibirlo. Debemos obedecer a su palabra porque en la obediencia está la bendición. Porque dice su palabra que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, os será hecho. ¿Cuántos en esta mañana quieren pedirle a Dios que los llene más con su presencia? Levante sus manos. ¿Cuántos quieren más de Él?
El hambre por su presencia, la expectativa que hay en nuestro corazón por lo que Dios va a hacer, la búsqueda constante, la fe en Él es lo que hace que Dios abra la ventana de los cielos y comience a derramar bendición hasta que sobreabunde. Tu fe es lo que va a hacer que la presencia de Dios caiga sobre nosotros, sobre aquellos que pasan por la calle, sobre cualquiera, porque es la fe la que mueve el corazón de Dios. Solo aquellos que estén llenos de la presencia de Dios estarán preparados para la última hora. Dice ahí en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él va a guiar tu vida, Él va a guiarte, Él va a decirte hacia dónde tenés que ir, qué es lo que tenés que hacer. Comencemos a depender completamente de la presencia de Dios. No nos aislemos y no tratemos de ayudar a Dios en decir, esto lo puedo hacer solo. Nada de lo que hagamos, nada de lo que nosotros pensemos, tiene que estar aislado de la presencia de Dios. Y ya para terminar, cuando tenía que preparar este mensaje, al pastor le había dicho de que por unos cuantos domingos no quería predicar. Estaba buscando, ¿vieron esas cosas raras que uno busca a veces, no? Y le decía, hermano pastor, deme licencia por un par de domingos. Y cuando le dije, no, este domingo voy a predicar, empecé a orar y empecé a pedirle al Señor que yo ya sabía lo que tenía que predicar. Pero vieron que a veces cuando uno tiene que preparar un mensaje, a veces ensamblar las cosas, unir las piezas, se nos hace un poco difícil. Y a veces para decir una frase estamos tal vez 1 hora, 2 horas y no me gusta y vamos de acá para allá. Pero los otros días, orando para que Dios ponga las palabras justas, vino a mi mente una imagen tan clara. Vieron que a veces alguno dice, Dios me habló, y a veces escuchamos su voz, o a veces pensamos que Dios está hablando porque viene un pensamiento, pero no sé por qué a mí me pone imágenes. La otra vez teníamos que hacer un trabajo práctico y Dios me puso una imagen que luego le pedí a alguien que me haga una placa para poder enviarla, porque ustedes saben que yo para eso soy un desastre, y tuve que hacer una redacción y tuve que explicar lo que Dios me estaba mostrando. Y en este caso, quiero contarles que esa imagen, lo primero que vi era esos vasos de arcilla o cacharros, como dije al principio. Y esa imagen, cuando veía a esos cacharros de arcilla, veía cómo Dios comenzaba a llenar esos cacharros, a llenar esos vasos de arcilla. ¿Y vieron cómo esas tazas cuando le ponemos agua caliente? Que hay una foto, una imagen y comienza a transformarse de un color a otro, comienza a mostrarnos una fotografía o una leyenda. Veía cómo esos cacharros, a medida que el agua comenzaba a llenarlos, comenzaban a cubrirse de oro, a cubrirse de un color, a salir de ese color amarronado y a transformarse en un color precioso, en un color como de oro, como de plata. Esa imagen me mostraba poco a poco ese cambio de color. Esa imagen que parecían esos vasos que tal vez a la vista de muchos
por afuera no tenían un buen aspecto, lo importante no era lo que tenía por fuera, sino lo que tenía por dentro. ¿Y saben qué? Él quiere que nosotros seamos esos vasos. Él quiere llenar tu vida, tu corazón de su presencia. Y si tal vez hay algo que Dios tiene que cambiar y tiene que llenar, solamente la presencia de Dios va a hacer que tu exterior y tu interior cambie. Que tu interior primeramente cambie. Y si cambia tu interior, también va a cambiar tu exterior. Este es el tiempo de llenarnos de su presencia. Solo así vamos a ser vasos útiles en sus manos. Muchas veces nos sentimos que somos vasos de barros y que nuestra condición nunca va a cambiar. Porque tal vez estamos pasando alguna situación difícil, alguna situación complicada. Y si no estamos nosotros pasando alguna situación difícil y complicada, tal vez alguien querido o alguien que está a nuestro lado la está pasando. Pero a veces nosotros, en nuestro corazón, tal vez esté lleno de orgullo, lleno de rencor, lleno de falta de perdón, lleno de insensibilidad o de mentiras que el diablo ha puesto en nuestra vida. Porque ¿saben qué? El diablo constantemente te está mintiendo y te está diciendo que vos sos un vaso de barro, que no servís para nada, que todo lo que haces te sale mal. Pero hoy Dios quiere decirte que somos vasos útiles para honra. Que solamente la presencia de Dios es lo que va a cambiar esa realidad. Solamente la presencia de Dios va a cambiar ese color amarronado que a veces el mundo ve de nosotros y lo va a hacer brillar de tal manera que vamos a ser vasos útiles en sus manos. ¿Es posible? Claro que sí. Claro que es posible, porque nuestro valor no radica en lo que somos, sino lo que tenemos dentro nuestro. Por eso, pidamos hoy al Señor que nos llene con su presencia, con su Espíritu, que convierta nuestras vidas en vasos útiles para saciar la sed de aquellos que no tienen esperanza, que están sedientos, que están angustiados, porque Él te llamó y te creó con un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y como Jesús le dijo a esa mujer samaritana, el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Cuántos en esta mañana quieren llenarse de la presencia de Dios? De esa agua que salta para vida eterna, de esa agua que sacia las vidas de las personas, de esa agua que llena primeramente nuestro corazón y luego, una vez que nosotros estamos llenos, comenzamos a dar como esa fuente inagotable. Conviértete en un vaso de honra. Deja que el Espíritu Santo llene tu vida y tu corazón.